Esta semana, en Vaticano, volvemos la mirada a las devociones vinculadas a Medjugorje, recientemente aprobadas por el Papa Francisco. El Vaticano celebra 40 años de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Además, hace 800 años que San Francisco de Asís recibió los estigmas. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. Cientos de líderes de la Iglesia Mundial se preparan para la segunda y última sesión del Sínodo sobre la Sinodalidad, el proceso de 3 años de escucha y diálogo que el Papa Francisco encargó a los obispos de la Iglesia Católica y a los laicos de todo el mundo en 2021. También llamada 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, el Sínodo sobre la Sinodalidad tenía como objetivo profundizar en la perspectiva misionera de la Iglesia y exponer a las iglesias locales a este método de escucha y comunión. La cuestión central de esta próxima y última sesión, que abarca el mes de octubre, es ¿cómo ser una iglesia sinodal en misión? En una rueda de prensa concedida a los periodistas especializados en el Vaticano, el secretario general del Sínodo, el cardenal Mario Grech, presentó los trabajos propuestos para la Asamblea y explicó que el Sínodo es, ante todo, un tiempo de oración y de escucha del Espíritu Santo. Si no se invoca al Espíritu Santo, si Él no está presente, entonces no es un sínodo. Podremos llamarlo convención, asamblea, pero no iglesia reunida para discernir. El Vaticano anunció varias novedades, entre ellas un servicio penitencial con testimonios y oraciones de perdón por los pecados contra la paz, la creación y las familias, incluido el escándalo de los abusos sexuales. También habrá una vigilia de oración en acción de gracias por los frutos ecuménicos del Concilio Vaticano II, con delegados de distintas iglesias y comunidades cristianas en la Plaza de los Protomártires, dentro de los muros vaticanos, donde según la inmemorial tradición fue martirizado el apóstol Pedro. Creo que el ecumenismo ha dado grandes pasos adelante. Pienso en el cardenal Koch, en todos los documentos maravillosos que se han elaborado, y quizás ahora podamos pasar a otro tipo de diálogo ecuménico que considere actuar más unidos por la paz, para lograr más justicia. Esta es nuestra misión común. En una primicia para los sínodos de Roma, una cuarta parte de los participantes no serán obispos e incluirán delegados fraternos no católicos, laicos, religiosos y sacerdotes. Aunque el documento rector de la segunda sesión del sínodo se centra en temas como la participación de los laicos y el papel de la mujer en la Iglesia, el verdadero tema del sínodo es la propia Iglesia. Tanto el cardenal Grech como el cardenal Hollerich subrayaron la importancia de escuchar para construir una comunidad sinodal a nivel de la parroquia, la diócesis y la Iglesia. Tenemos que encontrar nuevos métodos, nuevos caminos para poder caminar juntos de verdad. Hay mucha riqueza en la Iglesia y si no escuchamos a los demás, sin excluir a nadie, perderemos una gran oportunidad. A nivel práctico, la Asamblea de Octubre elaborará un documento final que se entregará al Santo Padre para su consideración a finales de octubre. La Pascua no sucede por iniciativa nuestra ni por un calendario u otro, sino que viene de Cristo. Esto es lo que dijo el Papa Francisco durante una audiencia con el grupo Pascua Juntos 2025 en el Vaticano. El 20 de abril de 2025, todos los cristianos celebraremos juntos la Pascua, una coincidencia en el calendario que el Papa Francisco espera que se repita al año siguiente. En el pasado, la Iglesia Católica y las iglesias orientales solían tener fechas diferentes para la fiesta pascual. Para el Papa, la próxima Pascua representa una oportunidad.
El Santo Padre dijo que le han pedido más de una vez que busque una solución a esta cuestión, para que la celebración común del Día de la Resurrección deje de ser una excepción y se convierta en la norma. El Santo Padre animó a los que emprenden este camino a perseverar en la búsqueda de una posible comunión y a evitar todo lo que pueda llevar a mayores divisiones entre los hermanos y hermanas. El pontífice subrayó la importancia de reflexionar, compartir y proyectar juntos, siempre agradecidos por su llamada. El Santo Padre concluyó su discurso con el deseo de «Caminemos juntos». Hola y bienvenidos una semana más a Vatican Updates, la noticia más importante del Santo Padre y del Vaticano. El Papa Francisco ha designado a 28 nuevos consultores para el Dicasterio de la Doctrina de la Fe, el organismo encargado de supervisar la ortodoxia doctrinal en la Iglesia Católica y de manejar casos de abuso sexual clerical. Estos nuevos consultores externos, expertos en teología, derecho canónico y sagrada escritura, se unirán a los consultores actuales para asesorar regularmente a la dirección y los miembros del dicasterio. El Papa Francisco instó a los participantes de una conferencia sobre el uso social de los bienes confiscados a la mafia, a centrarse en restaurar no solo los bienes confiscados, sino también el bienestar de las víctimas y las comunidades afectadas por el crimen organizado. La conferencia se llevó a cabo en la Academia Pontificia de Ciencias Sociales del Vaticano. El Santo Padre subrayó que no es posible ni tolerable ignorar el daño infligido a la dignidad de millones de hombres y mujeres que sufren a causa de las actividades criminales transnacionales. El Vaticano está colaborando con la Fiscalía italiana en una investigación sobre la filtración de información financiera relacionada con el juicio financiero del Vaticano del año pasado. Según medios italianos, 2 hombres están siendo investigados por haber accedido de manera no autorizada a una base de datos de actividades financieras sospechosas compartida por bancos con Italia. Esta base de datos incluye información potencialmente comprometida sobre políticos italianos y acusados involucrados en el juicio del Vaticano. En un discurso ante la Academia Pontificia de Ciencias, el Papa Francisco destacó la importancia de considerar las dimensiones humanas y éticas del progreso científico y tecnológico. Subrayó que la ciencia debe priorizar siempre el uso del conocimiento para defender y mejorar la dignidad de las personas y la humanidad en su conjunto, reconociendo también los beneficios de los nuevos avances. Gracias por seguir Vatican Updates de esta semana. Daniel Ibáñez para EWTN Vaticano. Regresamos en unos instantes con una mirada especial a las devociones vinculadas a Medjugorje, recientemente aprobadas por el Papa Francisco. El Vaticano ha concedido el Nihil Obstat, es decir, dar luz verde a la devoción y a la experiencia espiritual que comenzó en Medjugorje, un pequeño pueblo de Bosnia-Herzegovina, cuando en junio de 1981, 6 niños dijeron haber visto y recibido mensajes de la Santísima Virgen María, que se hacía llamar Reina de la Paz. La decisión llega tras muchos años de profundas investigaciones, indagaciones y estudios, y está contenida en la nota Reina de la Paz, el nombre elegido por la Virgen, que se centra en la experiencia espiritual asociada a Medjugorje. La nota, firmada por el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y aprobada por el Papa Francisco este pasado 28 de agosto, se hizo pública el 19 de septiembre, poniendo así fin a un tema debatido desde hace más de 40 años. En la rueda de prensa celebrada en la Oficina de Prensa del Vaticano, el prefecto del Dicasterio de la Doctrina de la Fe afirmó oficialmente el Nihil Obstat, proporcionando un cierto alivio a los millones de peregrinos que acuden continuamente al santuario de Nuestra Señora Reina de la Paz de Medjugorje.
I fedeli possono ricevere uno stimolo. Esta determinación, además de autorizar el culto público, también indica que los fieles pueden recibir un estímulo positivo para su vida cristiana a través de esta propuesta espiritual. Il culto pubblico La nota vaticana reconoce la abundancia de los frutos espirituales relacionados con la experiencia de Medjugorje y autoriza a los fieles a adherirse a ella, ya que se han producido muchos frutos positivos y no se han difundido efectos negativos o de riesgo entre el pueblo de Dios, señaló el cardenal Fernández. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe concedió la aprobación a la devoción vinculada a Medjugorje sin afirmar el carácter sobrenatural de las apariciones de la Virgen María. Noi adesso accogliamo questi messaggi, quelli pubblicati nel volume. No acogemos estos mensajes como revelaciones privadas porque no tenemos la certeza de que sean mensajes de la Virgen, sino que los acogemos como textos edificantes que pueden estimular una hermosa experiencia espiritual. Che possono stimolare una bella esperienza spirituale. Para profundizar en el documento, la Pontificia Facultad Theologica Marianum celebró una conferencia sobre las nuevas normas para el discernimiento de supuestos fenómenos sobrenaturales, subrayando el papel tan especial que María desempeña tanto en la vida de los fieles como en el camino de la salvación. Dios se hizo visible a través de Jesús y del mismo modo María continúa esta obra de inculturarse entre la gente, hablando su lengua, adoptando el color de su piel, su vestimenta y también formando parte de la gente misma por todo el mundo. Disponemos de estudios que lo demuestran claramente a escala mundial. Cada familia desea su propia Madonna, por así decirlo, vestida según sus tradiciones, porque la sienten como su propia madre. Que la sentono la mamma propia. La comisión más importante sobre el fenómeno de Medjugorje fue creada en marzo de 2010 por el Papa Benedicto XVI. Nombró al cardenal italiano Camillo Ruini para dirigir un equipo de cardenales, teólogos, psicólogos y otros expertos. A esta comisión se le encargó una investigación exhaustiva sobre las apariciones marianas y su impacto, lo que supuso un momento crucial en la investigación oficial de la Iglesia sobre Medjugorje. El padre Salvatore Maria Perrella, entonces director de la Pontificia Facultad Theologica Marianum de Roma, fue uno de los 17 miembros de esta comisión internacional. La Chiesa ha un pregiudizio nei riguardi delle apparizioni, cioè la Chiesa non accetta. La Iglesia no acepta fácilmente una aparición, por eso existe un proceso de discernimiento que hunde sus raíces en la Edad Media hasta encontrar la codificación en las normas de 1978 tan deseadas por Pablo VI. ¿Qué dicen estas normas? Que cuando el obispo de un lugar recibe noticias de una aparición, debe esperar, ver si estas noticias tienen consistencia y si estas noticias persisten, tiene la obligación de convocar una comisión. L'obbligo di indire una commissione. La comisión presentó su informe en 2016 al Papa Francisco y afirmó la naturaleza sobrenatural de las primeras apariciones. También hizo varias propuestas clave, como poner Medjugorje bajo el control del Vaticano, permitir las peregrinaciones organizadas por la Iglesia y declarar auténticas las primeras apariciones. En 2018, el Papa Francisco nombró a un funcionario del Vaticano para supervisar las necesidades pastorales del santuario y a los numerosos peregrinos que visitan el lugar. El funcionario proporcionó informes positivos. Ahora ha llegado el veredicto final. A partir de ahora, los fieles que quieran experimentar los frutos espirituales que allí han madurado y recibir un estímulo positivo para su vida cristiana, pueden peregrinar libremente a Medjugorje. È lei che ci apre la via, che ci conduce. Ella es la que abre el camino que nos lleva a Jesús. De hecho, Pablo VI, el gran Pablo VI, dijo que no podemos ser cristianos si no somos marianos. Desde que comenzaron las primeras apariciones en 1981, más de 40 millones de peregrinos de todo el mundo han acudido a Medjugorje. El Papa y el Presidente.
Dos hombres, un objetivo: fomentar la paz. El Vaticano y Estados Unidos establecieron oficialmente relaciones diplomáticas en 1984. El Papa Juan Pablo II desempeñó un papel fundamental en el establecimiento de estas relaciones entre ambos estados. Francis Roca, analista del Vaticano de EWTN y oriundo de Washington, D.C., ha cubierto lo relacionado con la Santa Sede desde 2007 y ahora comparte con nosotros gran parte de esa información. Juan Pablo II fue elegido en 1978. Al año siguiente, en 1979, regresó a su Polonia natal. Atrajo multitudes de hasta 13 millones de personas que salieron a verlo y pidió la autodeterminación política. Aquello sentó las bases para el movimiento Solidaridad, la Unión Independiente. Justo después, Ronald Reagan fue elegido en 1980. Cuando lo nombraron presidente, también apoyó a Solidaridad. Y así es como se dio la convergencia. Yo creo que sin duda eso ayudó a promover el acercamiento que finalmente condujo a las relaciones diplomáticas en 1984. Pero, ¿a qué se debió la prolongada espera para establecer relaciones diplomáticas formales? Hubo dos razones principales. La primera era la existencia del tradicional sentimiento anticatólico en los Estados Unidos. Estados Unidos es un país históricamente protestante, de modo que había mucha desconfianza hacia el Papa como actor internacional. Y luego estaba la cuestión de fondo, la sustancial, la cuestión constitucional de la separación de la Iglesia y el Estado. A mucha gente le ponía nerviosa entablar relaciones con el jefe de la Iglesia Católica. La consideraban más una institución religiosa que un Estado-nación. Ese mismo año, el Senado confirmó a William A. Wilson como primer embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede. El Vaticano también nombró al arzobispo Pio Laghi primer nuncio apostólico en Estados Unidos. Pero en realidad, la relación entre ambos estados se remonta a siglos atrás. Infatti, dal comincio de nuestra república. Aunque no fue hasta 1984 cuando se establecieron oficialmente relaciones diplomáticas formales, Estados Unidos ha mantenido relaciones consulares con los estados pontificios desde la fundación de nuestra república. Para celebrar el 40 aniversario de la formalización de las relaciones, el Vaticano ha creado un sello de correos conmemorativo. El sello muestra los escudos de ambos estados enlazados por una cinta con los colores papales, amarillo y blanco, y el rojo, blanco y azul estadounidenses. Deseamos conmemorar la historia de nuestra relación con la Santa Sede, con la esperanza de fortalecer y ampliar continuamente nuestra asociación. La nostra partnership. Estados Unidos y la Santa Sede siguen cooperando en muchos asuntos globales, como la protección de migrantes y refugiados, el diálogo interreligioso, la protección del medio ambiente y la resolución de conflictos, ahora en particular con respecto a Ucrania. Para el Estado de la Ciudad del Vaticano, esta cooperación significa estar plenamente comprometido con la defensa de la dignidad humana y los derechos de cada persona, así como con la protección de la libertad, la promoción de la justicia y la defensa de la verdad. Estados Unidos se hizo eco de un sentimiento similar. La tutela dei diritti umani. La protección de los derechos humanos, la promoción de la justicia social y la protección de los procesos democráticos, incluidos los de Estados Unidos, constituyen la base de esta relación de cooperación, una relación que se fortalece cada vez más. Sempre più forte. Tras una breve pausa, volvemos con un reportaje sobre el 800 aniversario de la aparición de los estigmas de San Francisco de Asís. En lo alto del Valle del Casentino, el padre Massimo Fusarelli, ministro general de los Hermanos Menores Franciscanos y 121 sucesor de San Francisco de Asís,
bendice el mundo con reliquias de la sangre de los estigmas de San Francisco. Peregrinos de todo el mundo se reunieron en Laverna, Toscana, para conmemorar los 800 años desde que San Francisco de Asís recibiera los estigmas en este mismo lugar en 1224. Para la familia franciscana y para el mundo entero, la experiencia de los estigmas tiene un gran significado. Se trata del sufrimiento que encuentra sentido en la mirada a la cruz. La belleza natural de Laverna desempeñó un papel fundamental en la experiencia de San Francisco. Fue aquí, mientras meditaba en las grietas de la montaña, donde contempló profundamente la pasión de Cristo. El Evangelio nos dice que la naturaleza de Cristo es la que participa de esa muerte. El cielo se oscurece, la tierra es sacudida por violentos terremotos. Esa tradición es lo que Francisco aplicaba a esta montaña y por eso frecuentaba este lugar. Meditando sobre el misterio de la cruz, sumergiéndose en estas escisiones, es como Francisco comienza su experiencia de fraile menor junto a otros compañeros. Más adelante será en este mismo lugar donde recibirá los estigmas, uno de los momentos cumbre de su existencia. Los estigmas son a la vez una culminación y un nuevo comienzo para San Francisco. Un punto nuevo de partenza. El aniversario de este año estuvo marcado por vigilias, oraciones y una peregrinación que seguía los pasos de San Francisco. Peregrinos de todo el mundo reflexionaron sobre las heridas que acercaron a Francisco a Cristo. Es maravilloso estar aquí en este día, la oportunidad que te da la vida de poder vivir en un evento de esta magnitud. Ya me levantaba con fuerzas para seguir a pesar de mis heridas. Nada, no es comparable, pero por la historia a cada momento. Vinimos aquí para nuestra luna de miel porque San Francisco ha sido una gran parte de nuestra vida. Mi apellido, Salibi, significa de la cruz en árabe, lo que hace que esta peregrinación sea aún más especial para nosotros, sobre todo después de que mi esposa tomara mi apellido al casarnos. Y porque cuando quise ser hermana, le pedí al Señor que mi título pudiera ser de la cruz. Eso era lo único que quería, y entonces lo conocí. Mi llamada no era la de la vida religiosa, pero su apellido significa literalmente de la cruz. Estamos aquí para que nuestras familias se curen, para curarnos a nosotros mismos, para que seamos un matrimonio santo y para curar mi cara. La misma semana de nuestra boda, Marilyn desarrolló parálisis de Bell en el lado derecho de la cara, así que rezamos por su curación. Marilyn y Peter eligieron caminar descalzos para ofrecer su malestar como una oración, reflejando los sacrificios de San Francisco. Todo hombre o mujer que sufre al mirar el crucifijo a través del ejemplo de San Francisco puede encontrar la posibilidad de un nuevo sentido y de una nueva vida. No porque las heridas se borren, sino porque las heridas adquieren un nuevo significado y dan una nueva capacidad de amar. Al recorrer los mismos caminos que recorrió San Francisco, los peregrinos recuerdan que el sufrimiento puede ser algo más que una carga. Para Francisco, los estigmas simbolizan no solo el dolor, sino también una profunda conexión con el amor de Cristo. Tras esta experiencia, San Francisco, el primer santo del que se tiene constancia que recibió los estigmas, escribió el Cántico de las Criaturas mientras contemplaba la belleza natural de este lugar sagrado.